el signo de la unidad. Celebremos la fe del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 piedad, piedad, piedad. Oremos. Pongamos nuestras intenciones en manos del Señor. También pedimos al Señor para que bendiga a la familia Gamboa Rivera, Cuevas Juárez, por los niños abortados, por todos los enfermos, por quienes cuidan de ellos, por la salud de Laura García Trejo, Jesús Emanuel León, por el eterno descanso de Joaquín Ramírez Andrade, José Guzmán, Fidelia Vega, Guillermo Guzmán, Óscar Arturo González Carrillo en su novenario, José Raúl Cuevas Juárez, Francisco Juárez López,
José Blas Reyes, y por las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, instauren sin cesar tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 sirvientas y sus 11 hijos, cruzó el arroyo de Yabot, los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero, viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur. Mientras luchaban, el hombre le dijo: «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él le dijo: «Jacob». El otro prosiguió: «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso». Jacob le dijo: «Dime cómo te llamas». El otro respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Asimismo bendijo a Jacob. Jacob llamó aquel lugar de Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida». El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel, y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del músculo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica, pues mis labios no mienten. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche,
Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura hemos escuchado el relato de la lucha de Jacob contra Dios, y que por eso, por haber luchado contra Dios y contra los hombres y haber salido victorioso, por eso se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Hermanos, nosotros hemos de entender que la Biblia es un libro divino y es un libro humano.
y es inspirado por Dios para que en él se escriba todo lo referente a la salvación. Dirá San Juan, referente a su evangelio: muchas cosas hizo Jesús, pero aquí solamente están las necesarias para nuestra salvación. Así la Biblia, muchas cosas ha hecho Dios en la humanidad, pero solamente están aquí las escritas necesarias para nuestra salvación. Y entendamos también que como libro humano se vale de todos los elementos humanos literarios para expresar el mensaje divino. Dentro de todos los elementos literarios humanos está el bagaje cultural. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de México, no hablamos de un país puro, culturalmente. Cuando hablamos de México, hablamos que México es toda una mezcla de culturas. Nosotros tenemos tenemos elementos que vienen de la cultura griega. Nuestra escritura, mucha de ella viene de la cultura griega. Palabras de la cultura griega. Nosotros tenemos muchas palabras que vienen del hindú, del sánscrito, palabras que vienen del árabe. Nuestra forma de vestir no es propia de nosotros. Bueno, sí es propia, pero la tenemos de otra cultura, que no es la nuestra. El lenguaje lo tenemos de otra cultura que no es la nuestra. Los libros no los inventamos nosotros, se inventaron en la antigüedad. La forma en que nosotros comemos viene de la antigüedad, no las inventamos nosotros. La tecnología no la inventamos nosotros. El coche no lo inventamos nosotros. El internet no lo inventamos nosotros. Los teléfonos celulares tampoco los inventamos nosotros. Entonces, cuando hablamos de México, hablamos de una mezcla de muchos elementos que son propios y muchos elementos que nos han llegado y muchos otros que nos llegarán. Así, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos de muchos elementos literarios que tenía el pueblo de Israel, algunos propios y algunos que va tomando de los otros pueblos, y los va tomando de los otros pueblos para enriquecerse. Así, el pueblo de Israel, cuando escribe la Biblia inspirada por Dios, se vale de elementos de otros pueblos para enriquecerse. ¿Por qué se vale de elementos de otros pueblos? Nosotros muchas veces tomamos frases de alguien porque decimos: es que yo no sabía cómo decirlo, o la forma en que tú lo dijiste expresa muy bien lo que yo quería decir. Y de esa manera copiamos frases de los demás
y decimos, como dice tal persona, como dice mi mamá, como dice mi papá. Y así tomamos prestadas frases de otras personas para enriquecernos y para expresar lo que nosotros queremos expresar, y la otra persona lo hace mejor que nosotros. Así también el pueblo de Israel, cuando expresa la revelación, se vale de los otros pueblos, de lo común que era para la sociedad de ese tiempo. Y cuando hablamos la sociedad, no solamente nos referimos al pueblo de Israel, nos referimos a Israel y a los pueblos vecinos. Cuando nosotros hablamos de la sociedad de nuestro tiempo, nos referimos a Estados Unidos, a Canadá, a México y a todo el continente americano y a Europa. Hablamos de la sociedad de nuestro tiempo. Así, el pueblo de Israel está inserto que es un pueblo entre los demás pueblos. Y entonces podemos hablar la sociedad en la que estaba inmerso el pueblo de Israel, así como hablamos de la sociedad en la que está inmerso el pueblo de México. Y entonces el pueblo de Israel va tomando muchos relatos de los demás pueblos y los va adecuando a lo que él quiere decir acerca de Dios. Nosotros no inventamos los tabiques, ni inventamos el vidrio, ni inventamos la luz. Son cosas que nosotros tomamos que ya existen y las adecuamos para construir un templo dedicado a Dios, y aquí bendecir y alabar a Dios a nuestra manera, a la manera de la Iglesia Católica. Lo mismo, cuando el pueblo de Israel escribe la Biblia, toma los tabiques de un pueblo, los vidrios de otro pueblo, la luz de otro pueblo, la electricidad de otro pueblo, los acomoda, los elementos, y escribe la Biblia para expresar el mensaje de la salvación de Dios. Y así, de esa manera, el pueblo de Israel va formando la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, es donde se ve más presente esto que hemos dicho. Diversos relatos que ya existían en la sociedad del tiempo, y el pueblo de Israel toma este de un pueblo, este de otro pueblo, este de otro pueblo, y de esa manera va formando la Biblia para expresar el mensaje de la salvación. Y entonces nosotros podemos decir, es que yo me imaginaba que la palabra de Dios, Dios todo lo había dicho de manera directa, Dios todo lo había dictado. Nosotros podemos decir, es que a quien proyectó este templo, Dios lo inspiró, y podemos decir que lo inspiró porque muchas personas, me dicen, Padre,
Su templo está muy bonito, se presta mucho a la oración, se presta mucho al encuentro con Dios. Entonces, Dios inspiró a quien proyectó este pueblo para que fuera un lugar de oración, para que fuera un lugar de encuentro con Él. Y esa persona que lo proyectó recibió la inspiración de Dios de cómo hacerlo, pero tomó los elementos que ya existían, que Él no inventó, sino que Él tomó, los acomodó, los proyectó para formar este templo. Lo mismo la palabra de Dios, y en especial el libro del Génesis. Son muchos relatos que ya existían y que Dios inspira al escritor para que escriba un mensaje donde se dé a conocer Dios, pero el escritor va tomando elementos que había ya de su tiempo. Él no los inventa, toma elementos de su tiempo, los acomoda, les da una estructura, y entonces sí, ya acomodados, ya dándole una estructura, ese mensaje es un mensaje que da a conocer a Dios y revela a Dios. Y así, hermanos, nosotros hemos de acercarnos a la Biblia y en especial al libro del Génesis. Relatos que se toman de los que existen, se acomodan los elementos para dar el mensaje de la salvación. Y entonces nosotros podemos decir, entonces, ¿he estado siempre engañado? No, no hemos estado engañados, sino más bien hay que entender que es así el proceso humano. El decir que tal sacerdote construyó este templo, y yo me imagino que él se puso a hacer las luces, que él se puso a hacer todos los tabiques, que él se puso a hacer el vidrio, que él se puso a hacer el mármol. Y me dicen, no, es que él no hizo nada de eso, lo proyectó, unió los elementos. Entonces ya entiendo cómo son las cosas. Que yo me imaginaba que ese sacerdote se había puesto a hacer tabique por tabique, que tenía su fábrica de vidrio. Pero ya mejor entiendo que él proyectó y que unió todos los elementos, y que no fue él solo, sino fueron muchas personas, y a todas esas personas podemos llamarle el pueblo, los fieles, y que él coordinó el trabajo. Así también la palabra de Dios es un pueblo que escribe la Biblia, es un pueblo creyente, es un pueblo que confía en Dios, y quien lo escribe recopila todo, lo estructura y da el mensaje de Dios. Así, hermanos, hemos de saber que se escribió el libro del Génesis. Y así muchos dirán, es que la Biblia miente porque hay un relato parecido de la Biblia de otro pueblo. Entonces entendamos que para construir la palabra de Dios
ese escritor tomó los tabiques de este otro pueblo. Es que dentro de la Biblia hay un relato que se parece a los sumerios, culturas antiguas. Entonces de acá tomó los vidrios. Es que en la Biblia hay un relato que se parece a los demás pueblos vecinos del pueblo de Israel. Entonces de aquí tomó el mármol y lo fue acomodando, disponiendo para que se diera el mensaje de la salvación. Y así, hermanos, nosotros vamos entendiendo más el misterio de la encarnación de Cristo. Cristo toma la carne de la Santísima Virgen María, pero la Virgen María toma la carne de la humanidad. Y humanidad decimos a todos los hombres, de todos los tiempos. Asimismo, la palabra de Dios se encarna, se escribe, pero toma los elementos del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene un bagaje cultural que corresponde al bagaje cultural de toda la humanidad. Y entonces vamos comprendiendo que el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no es un misterio que vino a irrumpir el mundo, que se da como algo inusual, sino más bien vamos entendiendo que va siguiendo el modo en que Dios se da a conocer. Y si Dios se da a conocer tomando lo del pueblo de Israel y lo de bagaje cultural de toda la humanidad, entonces entendemos que Dios toma carne de la Virgen María y la Virgen María va tomando la carne de todo el género humano. Y así entendemos el misterio de la encarnación. Podemos decir, la palabra de Dios es la encarnación del mensaje de Dios. Por eso nosotros decimos, es que la Biblia, toda la Biblia es Cristo. ¿Por qué? Porque es ese proceso de la encarnación. Y en la palabra de Dios está plasmado ese proceso de la encarnación. Y así nosotros, hermanos, vamos entendiendo que la palabra de Dios es un libro verdaderamente inspirado por Dios y verdaderamente escrito por hombres, y que Cristo también es verdadero Dios y verdadero hombre, y en su persona toma todo el bagaje de la humanidad. Acerquémonos, hermanos, a la Sagrada Eucaristía, donde también es la misma dinámica de la encarnación. Está el pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre; el vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Y con la fuerza del Espíritu Santo se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. De nuevo vemos el elemento humano, el trabajo del hombre y el elemento de Dios, la gracia del Espíritu, para que se convierta en el cuerpo y sangre del Señor. Y así, lo que se realiza en la Biblia, se realiza en Cristo
y se realiza en la Eucaristía y en cada sacramento. Y así nosotros comprendemos que si hay una continuidad entre ellos, es porque ahí está la verdad, porque hay una continuidad. Hermanos, para nutrirnos con el mensaje de la salvación de Dios y sacar provecho, todo el provecho del mensaje de la salvación de Dios, hay que ir comprendiendo y profundizando cómo Dios va haciendo las cosas, cómo Dios va obrando. Y Dios va obrando con todo su poder, pero también tomando todo lo humano. Y Dios va poniendo todo su poder, tomando todo lo humano. Y de esa manera Dios nos va redimiendo. Tomando todo lo humano, recordemos el domingo. Jesús, nuestro Señor, no hizo muchos milagros porque allí no había fe. Y entonces, para que se realice la salvación, es necesario el elemento humano y también el elemento divino. Sin Eucaristía, sin pan y sin vino, simplemente no hay Eucaristía. Sin el elemento humano, simplemente no se puede dar la salvación. Acerquémonos, hermanos, a la salvación poniendo lo que está de nuestra parte y teniendo la fe y la esperanza que por la caridad Dios también se compromete con nosotros y va a poner lo que está de su parte para que se lleve así a cabo el proceso de la redención. Sí, por favor. Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles, por la fuerza de esta ofrenda, impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Celestial con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que, fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles, que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Demos gracias a Dios. Pidamos la bendición de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.